Son las 8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso internacional en Visión Global. En Oriente Medio, Estados Unidos e Irán han cancelado las negociaciones nucleares que estaban programadas para este viernes. En un principio Estambul, luego se trasladaban a Omán, pero finalmente pues no va a haber conversaciones. Estefanía Muniz. Según apuntan desde Axios, serán canceladas debido a la negativa de la parte iraní a involucrarse en cuestiones no nucleares. Un alto funcionario iraní ha comprometido las negociaciones, pero solo sobre la cuestión nuclear. Según el periódico catarí Al Arabiya Al Hadith, Irán está participando en las conversaciones con Estados Unidos sin optimismo sobre su resultado debido al comportamiento contradictorio de Washington, y sitúan el éxito de esas conversaciones que finalmente han sido canceladas a que Washington abandonase el enfoque actual. Y es que hoy el secretario de Estado Marco Rubio ha exigido a Irán que limite el alcance de sus misiles balísticos, ponga fin a su programa nuclear y termine el apoyo a sus representantes. Estas nuevas exigencias, más allá de las conversaciones en torno al programa nuclear, han decidido por parte de Teherán de momento cancelar esas negociaciones. Según Irán, la insistencia de Washington en incluir el tema del programa de misiles balísticos demuestra que Estados Unidos no se toma en serio la diplomacia y es una expectativa que Irán descarta. Recordemos además que Irán pretendía trasladar las conversaciones a Omán y, según Axios, Estados Unidos consideró esta solicitud, pero decidió finalmente rechazarla. Básicamente, los funcionarios estadounidenses dicen, les dijimos esto o nada, y ellos dijeron entonces nada. Recordemos que además este enfrentamiento podría bloquear la vía diplomática y convencer al presidente Trump de cara a optar por la acción militar. En Gaza, 20 civiles palestinos han fallecido debido a la nueva escalada de violencia entre Israel y Hamás por la muerte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. En respuesta, las Fuerzas de Defensa han eliminado a otro comandante del grupo terrorista. Se trataría de Ali Ratzian, aunque Hamás ha negado haber matado a un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel el día de hoy. Consideran que es un pretexto para que Tel Aviv vuelva a abrir fuego sobre Palestina. Piden a los mediadores que adopten una postura firme contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, el grupo islamista Hamás ha afirmado que las continuas agresiones de Israel sirven para socavar el acuerdo de alto el fuego apoyado por Estados Unidos, a pesar de la segunda fase del acuerdo de paz y la apertura del cruce fronterizo de Rafah. Mientras, el ministro de Defensa Israel Katz, ha amenazado con que Tel Aviv utilizará la fuerza si Hamás se niega a deponer las armas. Mientras, Israel niega haber cerrado el cruce de Rafah. Contradiciendo así los informes de las autoridades médicas palestinas, la Agencia de Coordinación Militar ha afirmado que el cruce está operativo, pero que la evacuación de pacientes se ha paralizado porque la Organización Mundial de la Salud no había presentado los detalles del procedimiento requerido. Respecto al tratado nuclear, el New START entre Estados Unidos y Rusia, recordemos que expira mañana 5 de febrero y Moscú no ha recibido respuesta de Washington. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Moscú no ha recibido ninguna respuesta desde Estados Unidos a su iniciativa sobre el Tratado Nuevo START de reducción de armas estratégicas, el acuerdo que exige la reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas expirará mañana 5 de febrero. Rusia habría advertido previamente de los riesgos que podrían surgir si no se renovaba el tratado nuclear, con posibles implicaciones para la seguridad nuclear. Sobre Ucrania, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, ha confirmado que las conversaciones de hoy en Abu Dhabi han sido productivas. Una reunión marcada en las segundas conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania vía X. Umerov ha asegurado que tras esta reunión el proceso de negociación ha continuado en formato de grupo de trabajo. Además, ha afirmado que el trabajo fue sustancial y productivo, centrado en medidas concretas. Desde el ala rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señala que las tropas continuarán luchando hasta que Kiev tome las decisiones correctas. Rusia cree que Zelensky no quiere que se resuelva el conflicto en Ucrania porque eso significaría el fin de su carrera política. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que Zelensky no necesita la paz, ya que significaría el fin de su actividad política. Además, señala que Moscú no ha cambiado su postura sobre cómo resolver el conflicto, a diferencia de otros participantes en el
proceso reitera su deseo de poner fin a los combates por la vía diplomática. Hungría, Eslovaquia y República Checa han rechazado el acuerdo del Consejo Europeo para conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania entre 2026 y 2027. Según el marco propuesto, Ucrania recibiría 30.000 millones en asistencia macroeconómica para cubrir las necesidades urgentes de financiación y 60.000 millones se dirigirán al esfuerzo militar. Como norma impuesta, han explicado que el material de defensa deberá comprarse a empresas de los 27 de Ucrania o de países del espacio económico europeo, en el que se integran también Islandia, Liechtenstein o Noruega. El director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, niega que Jeffrey Epstein fuera un espía ruso. En una publicación en X, Dmitriev ha respondido a las acusaciones del primer ministro polaco Donald Tusk sobre las conexiones de la KGB con Epstein, afirmando que intentan desviar la atención. Añade que el mundo está cansado de las mentiras. W dotychczas opublikowanych dokumentach Y es que el primer ministro polaco Donald Tusk ha informado que los documentos publicados incluyen más de 1.000 directamente vinculados a Vladimir Putin. En Reino Unido, Jeffrey Epstein también ha arrastrado al ex embajador en Washington, Peter Mandelson, al príncipe Andrés y al ex consejero delegado de Barclays, James Stanley. El Partido Conservador ha presentado una moción parlamentaria para exigir al gobierno la publicación de todos los detalles del proceso de selección de Peter Mandelson. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que el Kremlin se mantiene al tanto de quiénes son los demás proveedores de petróleo de la India. Peskov ha afirmado que India siempre ha comprado estos productos a otros países, por lo que no es ninguna novedad, refiriéndose al acuerdo comercial que Nueva Delhi ha cerrado con Estados Unidos, acordando dejar de comprar petróleo ruso. Peskov también se ha pronunciado acerca de la seguridad del Ártico. Asegura que Rusia protegerá sus intereses estratégicos en la zona. Afirma que tienen importantes intereses y los defenderán. Además, añade que Rusia es un estado ártico, a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, y declara que Moscú sigue abierto a la cooperación y a la interacción, aunque ha advertido de que cualquier política de la Unión Europea basada en la confrontación no sería bien recibida. Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha explicado que Europa debe reconocer que la ideología que guía la política exterior de Washington ahora entra en conflicto con los valores europeos. Y Vladimir Putin ha conversado hoy con su homólogo chino, con Xi Jinping. Promete seguir desarrollando y fortaleciendo sus relaciones. El presidente ruso ha destacado la importancia de los lazos económicos. Señala que el comercio entre ambos países ha superado los 200.000 millones por tercer año consecutivo y pronostica que seguirán creciendo de forma constante. Rusia y China desempeñan un papel clave en varias organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Sus vínculos constituyen un importante factor estabilizador en medio de la inestabilidad mundial, y Moscú está dispuesta, según afirma Putin, a mantener esa estrecha cooperación con Pekín en asuntos globales y regionales. También Xi Jinping ha tenido una llamada telefónica con Donald Trump para discutir varios temas, entre ellos comercio, Taiwán y la cooperación militar. Dice Donald Trump que la conversación ha sido excelente. Vía Truth Social, Trump ha expresado su esperanza de que se logren muchos resultados positivos entre ambos países. Por su parte, Xi Jinping ha asegurado que la cuestión del estatus de Taiwán era el tema más importante en la llamada. Insisten a Trump en que la isla nunca podrá separarse de China. Aparte, Taiwán también han conversado acerca del comercio, la cooperación militar entre ambos países, el conflicto en Ucrania y las tensiones en torno a Irán. Asimismo, la posibilidad de que China pase a comprar petróleo y gas de Washington. Xi estaría considerando aumentar la cuota fijada para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones, mientras que el plan que mantiene Xi Jinping se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano hasta 2028. Y por cierto, en estos momentos, una entrevista de la NBC a Donald Trump. Estamos conociendo algunas declaraciones en estos momentos. Tienen desde la NBC algunos de los titulares más llamativos. Bueno, ha dicho Trump respecto a Irán que el líder supremo iraní debería estar muy preocupado ahora, y esto es relevante por lo que les hemos contado hace apenas unos minutos, lo que supone cancelar esas negociaciones nucleares previstas entre Estados Unidos e Irán. Trump ahora podría acceder a usar
la fuerza militar. Ese es uno de los mensajes clave que tenemos que rescatar porque es una noticia de última hora, pero también de lo que tenemos que hablar es de política monetaria. Donald Trump ha dicho que no hay muchas dudas de que se van a seguir bajando los tipos de interés y ha hablado del próximo presidente de la Reserva Federal, de Kevin Warsh, que sustituirá a Jerome Powell a partir del 15 de mayo. Dice que él entiende que Trump quiere tipos más bajos, que no habría conseguido el trabajo si hubiera dicho que quería aumentar los tipos de interés. Así que Trump parece que ha condicionado claramente el nombramiento de Warsh a que cumpla con sus deseos. Veremos si Warsh es independiente y apoya esa independencia que debe tener la Reserva Federal o si efectivamente cede a presiones políticas. Cambiando de tercio, volvemos a la Unión Europea y a Estados Unidos porque el bloque comunitario ha reanudado la tramitación del acuerdo comercial con su socio estadounidense. La ratificación del acuerdo pactado en julio se habría suspendido a finales de enero debido a la exigencia de Trump de adquirir Groenlandia. En el nuevo tratado, los eurodiputados han acordado incluir una cláusula de suspensión por amenazas a los intereses esenciales de la Unión. La votación de este nuevo acuerdo podría tener lugar el martes 24 de febrero. Mientras tanto, Estados Unidos, en clave nacional, retirará a 700 agentes de Minnesota después de días de protestas contra las prácticas de control migratorio del gobierno. Lo ha anunciado el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, quien ha explicado que la decisión se ha tomado después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, detuviera inmigrantes indocumentados antes de que salieran a la calle, lo que requeriría menos agentes federales en el lugar. Y la justicia estadounidense ha condenado a cadena perpetua a Ryan Ruth, declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en Florida en 2024. La jueza del Distrito Sur de Florida también lo ha condenado a 7 años adicionales por un delito con armas de fuego. Ruth, que se declara inocente, entonces será el candidato republicano en las elecciones presidenciales en el Trump International Golf Club en West Palm Beach en septiembre de 2024. El vicepresidente J.D. Vance ha anunciado que Estados Unidos se está preparando para crear un sistema comercial que determinaría precios mínimos para los minerales críticos. En su intervención en la reunión ministerial de minerales críticos ha expresado la idea de formar un bloque comercial dedicado a la gestión de estos productos. Según apunta, ya hay varios países interesados. Por otro lado, según Financial Times, los republicanos Kevin Cramer y Mark Warner propondrán una legislación para reautorizar la financiación del Banco de Exportación e Importación estadounidense en la próxima década, sumando $70.000 millones para minerales críticos. Y aunque se haya superado el cierre parcial del Gobierno, sí se reprogramarán algunos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. El informe oficial de empleo lo vamos a conocer el día 11 de febrero. Cuando estaba programado para este viernes 6 de febrero, en cuanto al informe de inflación de enero, se publicará el 13 de febrero en lugar del 11 de febrero. Los informes sobre la encuesta JOLTS de empleo y las ganancias se publicarán el 5 de febrero y el 13 de febrero respectivamente. Y el gobernador de la Fed, Stephen Miran, dimite de su cargo en la Casa Blanca como presidente del Consejo de Asesores Económicos. Un trabajo del que había estado en licencia sin goce de sueldo desde que se unió al Banco Central en septiembre, según informan desde Político. Su mandato en la Reserva Federal expiró el 31 de enero, pero sigue siendo elegible para ocupar el cargo hasta que el presidente Trump nombre a un sustituto y el Senado lo confirme. Miramos también a datos de empleo en Estados Unidos. Se enfría en enero, crea tan solo 22.000 puestos de trabajo. Es lo que conocemos por parte del informe ADP. La cifra ha sido inferior a las 37.000 nuevas nóminas de diciembre y a las estimaciones del consenso, que anticipaban un ligero avance hasta las 48.000. Los salarios, por su parte, apenas han cambiado y quienes han permanecido en sus empleos han experimentado un crecimiento salarial del 4,5%. El sector servicios sigue creciendo y se mantiene al alza en el mes de enero, tal y como nos indican los índices PMI del ISM y del S&P Global. Así se desprende del índice PMI que elabora el Institute for Supply Management. Se sitúa en 53,8 puntos, misma lectura que el mes anterior, lo que marca el 19º mes consecutivo de expansión. Este miércoles también se ha publicado el índice PMI que elabora para el sector servicios el S&P Global y que ha mostrado un leve repunte hasta los 52,7 puntos en enero desde los 52,5 de diciembre. De hecho, el organismo detalla que el crecimiento de este año ha sido históricamente débil y se sitúa por debajo de los niveles típicos de 2025. Otro dato macro, las solicitudes de hipotecas
mientras que bajan en Estados Unidos un 8,9%. Durante la semana que finalizó el 30 de enero, la tasa promedio de contrato para hipotecas fijas a 30 años bajó del 6,24% al 6,21%. También, por cierto, rescatamos otra declaración de Donald Trump a la NBC. Dicen, le preguntan por los 700 agentes que se retiran de Minneapolis, le preguntan si fue su decisión y dice que sí, pero que no fue por su propia voluntad, que están esperando que liberen a los presos, que entreguen a los asesinos que tienen retenidos y a toda la gente mala. Así que estas son algunas de las declaraciones que estamos rescatando en estos momentos. Y por último, reservas de petróleo crudo de Estados Unidos que disminuyen en 3,5 millones de barriles. La semana que terminó el 30 de enero, así según la Administración Energética, también lo han alcanzado. Por otro lado, según datos privados del Instituto Americano del Petróleo, disminuyen en 11,1 millones de barriles en la semana que terminó el 30 de enero. Y atención, porque estamos teniendo más noticias en estos momentos, porque estábamos pendientes de conocer qué ocurría con el tratado nuclear, con el New START firmado entre Estados Unidos y Rusia en la época de Barack Obama. Fue entre Obama y Medvedev en el año 2010, expiraba mañana, 5 de febrero, y no se va a prorrogar. Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, dice que por primera vez en 54 años Moscú y Estados Unidos no tienen ningún tratado sobre control de armas nucleares. Dice, eso es todo, por primera vez desde 1972, época de Nixon y Brezhnev, Rusia y Estados Unidos no tienen ningún tratado que limite las fuerzas nucleares estratégicas. Dice que SALT 1, 2, START 1, 2, SHORT, el New START, todo es cosa del pasado. Así que de esta forma podemos decir que Medvedev está zanjando el asunto, así que el New START no se va a prorrogar. Ambas partes habían expresado su deseo de crear un nuevo acuerdo. Putin, en vista de la falta de tiempo, había propuesto prorrogar un año más el actual. Donald Trump no llegó a responder nada, dijo si expira, expira, pero ha guardado silencio en estas últimas semanas, no se ha concretado nada, así que finalmente el New START muere y por primera vez en más de medio siglo Rusia y Estados Unidos no tienen límites nucleares.